Buenas noches, soy Freddy Coello y voy a hablar sobre mi trabajo académico dentro de la asignatura Sujetos Procesales del programa de maestría en Derecho Penal, mención en Derecho Procesal Penal de la UTPL. El tema central del trabajo es el análisis jurídico de los roles de los sujetos procesales, esto es fiscal, víctima, procesado y defensor, en contraste con el juez de garantías penales en el sistema penal acusatorio. El objetivo es reflexionar sobre cómo estos roles garantizan el debido proceso y la imparcialidad judicial. Los sujetos procesales, de acuerdo al Código Integral Penal, son fiscal, víctima, procesado y defensor. En cuanto al fiscal, este representa el interés público, investiga en el proceso penal, sustenta acusaciones, da protección a víctimas y testigos y coordina el sistema especializado integral de investigación. La víctima es el sujeto pasivo afectado por el delito. Entre sus roles está participar en el proceso, solicitar pruebas, recibir la reparación integral y proponer acusación particular si así lo desea. En cuanto al procesado goza de ciertas garantías como la presunción de inocencia, tener una defensa técnica adecuada y recibir un trato digno a lo largo de todo el proceso penal. Puede intervenir activamente, testificar o guardar silencio. Este es su derecho garantizado en la Constitución y en otros instrumentos internacionales. Estos derechos deben ser supervisados por el juez de garantías penales. También el procesado participa de manera dinámica en la defensa material y estrategia de defensa. Además, interviene en el proceso penal e incluso puede dar testimonio sin juramento, porque el testimonio es un medio de defensa del procesado. Ahora, el defensor cumple con el siguiente rol. Primero, asegurar el cumplimiento del debido proceso en defensa del procesado. Función es desarrollar estrategias de defensa, contradecir pruebas y proteger los derechos fundamentales del imputado. Aquí también se circunscribe ejercer una defensa técnica con calidad, para lo cual también deberá el defensor desarrollar la teoría del caso en congruencia con la estrategia que ya haya definido conjuntamente con su defendido. También debe estudiar el expediente y anunciar los medios probatorios en beneficio del procesado. Ahora el juez. El juez supervisa las actuaciones procesales. Garantiza la imparcialidad, legalidad y el debido proceso. No actúa como parte interesada, sino como garante de justicia. Y algunas doctrinas dicen que puede ser considerado sujeto procesal y otras no. Las que dicen que sí puede ser considerado como sujeto procesal lo ponen en una posición de sujeto procesal pasivo, ya que solamente dirige y supervisa el proceso, porque no tiene un interés. La pregunta, ¿es el juez un sujeto procesal? Pues considerando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los jueces deben ser independientes, imparciales y garantizar que se cumpla el derecho a un juicio justo. Están relacionados con el principio de legalidad e imparcialidad, cumple funciones procesales y de acuerdo a la doctrina que considera que el proceso es una relación jurídica triangular, esto lo propone Chiovenda, el juez, aunque no es parte interesada en el conflicto, es un sujeto procesal, porque tiene la función indispensable de decidir el litigio y garantizar la vigencia de la ley. Esto lo dice Carneluti, que considera que es un sujeto procesal, porque materializa esta función de decidir. Otro autor, Ada Pellegrini, sustenta que en este sistema penal acusatorio, el juez es el garante de esta imparcialidad y la legalidad en el proceso, lo que sí lo convierte en un sujeto procesal, pero será un sujeto procesal pasivo porque no tiene interés directo en la causa, pero tiene estas responsabilidades esenciales que lo hacen interactuar
con los otros sujetos procesales. ¿Cuál es la relación del juez con los otros sujetos? Con el procesado, pues, el juez garantiza sus derechos fundamentales, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa. Supervisa las actuaciones de la fiscalía y evita arbitrariedades. Este rol puede ser limitado por desconocimiento o negligencia, especialmente en la prisión preventiva. Víctima. Con la víctima, el juez tiene que proteger su participación activa y evitar la revictimización. Ahora, en la práctica, el sistema de protección suele ser insuficiente porque no hay los recursos necesarios para que esto se concrete. Con el defensor, el juez evalúa los argumentos de éste para prevenir arbitrariedades en las medidas cautelares y proteger los derechos del imputado, sobre todo cuando los fiscales piden prisión preventiva sin la suficiente argumentación. Y con el fiscal, las decisiones de del fiscal, están sujetas al control judicial, lo que quiere decir que el juez supervisa la legalidad de las pruebas y autoriza las medidas cautelares respetando la presunción de inocencia y los derechos garantizados en la Constitución, porque el fiscal no tiene atribuciones ilimitadas. Como conclusión, los sujetos procesales, fiscal, víctima, procesado y defensor, cumplen roles esenciales y complementarios en el sistema penal acusatorio, garantizando el equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la protección de derechos fundamentales y legalidad. El juez de garantías penales actúa como un sujeto imparcial, supervisando las actuaciones de las partes para garantizar el debido proceso y la igualdad. Y la interacción coordinada de estos roles es clave para administración de justicia efectiva, aunque la práctica se enfrenta a limitaciones por los recursos y preparación técnica. Muchísimas gracias.